Ya hemos visto entonces por las Escrituras cómo el hombre al desobedecer cayó en un estado de muerte, dejando a toda la humanidad bajo esclavitud y en una naturaleza contraria a Dios. A través de los textos lo hemos visto. También que la ira de Dios se ha encendido sobre esta humanidad con justa razón, no caprichosa, lo que ha conllevado y provocado de que Dios deba hacer un sacrificio para apaciguar su propia ira. Alguien con la dignidad suficiente, ya que se ha ofendido a un Dios santo y perfecto. Entonces la ofrenda ha debido ser en esas mismas dimensiones y condiciones. Es decir, nadie más que su propio Hijo, Jesucristo. Ahora bien, una vez hecha esta ofrenda, es posible entonces que Dios pueda ir en busca de la humanidad, ya que ahora hay un sacrificio de por medio. Hay un mediador, como lo vimos la semana pasada a través de Roberto. Hay riqueza para poder pagar, para poder pagar el rescate. Hay un puente, hay un camino que se ha establecido, hay una puerta abierta. Y Él es Jesucristo. Porque vamos a ir avanzando, ¿verdad? Quisiéramos quedarnos en todos los otros temas que ya hemos compartido, pero entendemos que tenemos que avanzar un poco. Vimos un poquitito la vez pasada que la humanidad por sí misma no podrá jamás redimirse. No tiene las condiciones, ya que es una humanidad que está caída ante Dios. Leímos el Salmo 49, perdón, el Salmo 49 del verso 1 al 9. ¿Lo recuerdan? Se los voy a leer de nuevo. Salmo 49, verso 1 al 9. Oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes todos del mundo, así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría, y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos, nadie en el mundo, ¿no es cierto?, podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Es evidente de que este salmo está hablando de los hombres. Imposible, no se va a lograr jamás, ¿no es cierto? Pero, como ya había dicho anteriormente, ahora, habiendo Jesucristo muerto y resucitado en la cruz, ahora Él puede redimir al hombre. Roberto nos hablaba de la propiciación, expiación, y también de algunos textos de la redención. Yo quiero ahora hablarles un poco sobre la redención, que es parte de la enseñanza del Evangelio, de la doctrina del Evangelio. Hay muchos otros temas que queremos ir tocando. La salvación, la santificación, todos los sion que puedan conocer. Ya hemos visto algunos, ¿verdad? La condición del hombre, la ira de Dios, introducción a la propiciación, expiación. Y yo quiero ahora hablar no profundamente de la redención. Lo voy a hablar para poder introducirnos de ahí en el tema más de fondo, que es el que voy a tocar. Y de ahí se los voy a decir para que queden ahí hasta el final. Bien, entonces dijimos que
nadie puede redimirse a sí mismo. ¿Redimirse de qué, podremos decir? Bueno, redimirse de la realidad y de la condición en la que se encuentra la humanidad. A eso nos referimos. Quiero hablar un poquitito sobre lo que significa la redención. Gálatas capítulo 3, del verso 10 al verso 13. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Ya? Maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. A veces nosotros usamos esto: oye, está bajo maldición, maldito, y algunos se ofenden, se incomodan. Bueno, son las palabras que usa la Escritura. No deberíamos molestarnos nosotros por eso. Todo lo contrario, agradecer a Dios porque ya no estamos bajo maldición. Verso 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. ¿Ya? Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. ¿Ya? Voy a detener un poco. Voy a volver al Salmo 49, solo para hablar de la definición de la palabra redimir en hebreo. La palabra que se usa aquí es padá, P-A-D-A, con acento en la segunda A, padá. Y literalmente significa rescatar, separar, liberar, librar y salvar. ¿Ya? Pero ahora la palabra que se usa en Gálatas para redimió o haciendo alusión a la redención, la palabra usada es exagorazo. La redención es apolutrosis, que ya lo vimos. Colosenses capítulo 1, del verso 12 al 13. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Verso 14, perdón, sumamos el verso 14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Otra vez, un ejemplo de ello podría ser Colosenses capítulo 1, verso 13, el texto que ya lo hemos leído, y que dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Es decir, tomado y sacado fuera de ahí. ¿Ya? Y agorazo, que es la otra palabra, ¿no es cierto?, de esta composición, significa ir al mercado y comprar. ¿Ya? Entonces, exagorazo está compuesto de ex y agorazo, en donde ex es hacer un movimiento sacando fuera, y agorazo es ir al mercado de compras o comprar. Entonces tendríamos una palabra que significa ir al mercado, comprar y sacar. ¿Ya? Exagorazo en su significado es comprar, pagar, rescatar y rescatar de pérdida. Habla de un cambio de ambiente, un cambio de realidad o un cambio de estado.
Antes en un lugar, ahora en otro. A eso se está refiriendo el apóstol cuando les dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Es decir, nos removió. Estaba la maldición, pero por esta redención, ¿no es cierto?, se pagó y se sacó con movimiento. Nos tomó y nos sacaron de esa maldición. Se da cuenta que son palabras dinámicas. Tito capítulo 2, verso 14. Tito 2, verso 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Otra palabra que usa el apóstol para referirse a redención o redimirnos en este caso es la palabra lutró. L-U-T-R-O-O. Lutró. Que significa rescatar, redimir. Y esta palabra, ¿no es cierto?, deriva de lutron, que sería algo así como aflojar con una palanca o con algo, hacer fuerza y soltar. O con un esfuerzo soltar algo de algún lado. Y también es remover o quitar algo por algún precio. Y la palabra luo, que significa librar, soltar, aflojar, soltar de las cadenas, derribar, desatar, deshacer, destruir, quitar y quebrantar. ¿Ya? Esto significa lutró, o nos habla de esto. Otra palabra la encontramos en Apocalipsis, capítulo 5, verso 9. Apocalipsis, capítulo 5, verso 9. Roberto nos hablaba la vez pasada sobre la redención, un poco, pero hablando de Cristo, ¿recuerdan? Que Él era la redención, a través de su sangre. Apocalipsis 5:9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. La palabra usada aquí es agorazo, y ya vimos lo que significa: ir al mercado y comprar, pagar el rescate, rescatar de pérdida. Leamos otros textos. Romanos capítulo 3, verso 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora aquí agrega otra palabra: redención, del griego apolutrosis o apolutrosis, que significa redención en pleno, librarse, salvación, rescate, remisión. Y esta es una palabra que está compuesta por apo, que es separación, partida, cesación, ¿no es cierto?, de cesar algo, terminación, reversión, y lutrón, que es algo con que aflojar. Aunque es una palabra distinta a las anteriores, tiene exactamente el mismo significado. Y en todos los casos, palabras dinámicas. Primera de Corintios capítulo 1, verso 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación,
santificación y redención. Otra vez la palabra redención, apolutrosis, ahí. Y ya vimos lo que significaba. Efesios capítulo 1, verso 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Otra vez, la palabra redención. Hebreos capítulo 9, verso 11 y 12. Estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Lutrosis, la palabra que se usa aquí en redención, lutrosis, que significa rescate. Es como decir, habiendo obtenido eterno rescate. Primera de Pedro, capítulo 1, del verso 18 al 21. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos, y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Ustedes dirán, Gabriel, parece que te equivocaste de texto porque no sale redimidos o no sale redención. Sí sale. ¿A dónde? ¿A dónde creen ustedes? Fuisteis rescatados. En el verso 18. Sabiendo que fuisteis rescatados. La palabra que se usa es lutró, que es la misma palabra que se está usando en otros textos anteriores, los que hemos leído anteriormente. Porque tiene que ver con lo mismo. Y quise leer todos los demás versículos porque la palabra redimidos o redención o rescatado tiene que ver con el contexto de los otros versículos, que es lo que de ahí quiero hablar un poquitito. Por eso quise leer los completos, los demás versículos. Por ejemplo, voy a hacer un paréntesis aquí. El verso 18, ¿no es cierto? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Ahí está la palabra rescatado, redimido, lutró, ¿no es cierto? La cual recibisteis de vuestros padres. Es decir, lo que hemos venido hablando, la naturaleza pecaminosa heredada, la imputación de esa naturaleza, que es otro tema que vamos a hablar en su momento, la imputación. Pero este rescate no con cosas corruptibles como el oro o la plata. ¿Se acuerdan que leímos el Salmo capítulo 49? Que no hay riqueza que pueda redimir al hermano, porque es de gran precio y no se logrará jamás. Bueno, aquí está diciendo eso. No ha sido con cosas corruptibles como el oro o la plata. Este rescate no pudo haber sido logrado de otra forma sino por medio de la sangre preciosa de Cristo, como lo dice el verso 19. Pedro está haciendo alusión a lo que habíamos leído en los Salmos. Ellos sabían, los apóstoles sabían, que esta redención, este rescate, no se iba a lograr y no se logrará jamás con lo que esta tierra tiene, con lo que este mundo tiene. No puede, está todo contaminado. Ha sido imputado, como dice ahí, la que recibieron de vuestros padres, ha sido imputado el pecado, la muerte y la maldición a todo el mundo. Pero ¿cómo se ha obtenido? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado de antes de la fundación. El verso 21 dice, y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos, y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios.
y de ahí vamos a hablar un poquitito, por el cual y mediante el cual creemos en Dios y puede permanecer nuestra fe y esperanza en Dios, ¿ya? Que es parte de lo que es la redención. Mateo capítulo 20, verso 27 y 28. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Otra vez. Oye, Gabriel, otra vez no sale la palabra redimido. Sí sale. Rescate. Es la misma palabra. Lutrón. Que significa aflojar, soltar. Entonces sería como, y para dar su vida, para aflojar, para soltarlos. ¿Ah? Para soltarlos, con esfuerzo. ¿De dónde dirán ustedes? ¿De dónde preguntaremos? Soltarnos de la muerte, sacarnos de la muerte, de la naturaleza pecaminosa, de la esclavitud, de la condenación, de estar bajo la ira. Primera de Timoteo, capítulo 2, versos 5 y 6. Porque hay un solo Dios, y esto ya lo habíamos leído, ¿no es cierto?, varias veces, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Otra vez, oye, ¿tampoco aparece la palabra redención? Sí, rescate, que es, esta palabra es de la misma familia de las otras palabras, es antilutrón. Rescate es antilutrón, que habla del precio de la redención o del rescate. La palabra anti denota una sustitución, es decir, alguien opuesto, ¿ya? Esto con el fin de rescatar, sustitución para rescatar. Roberto nos habló sobre el cordero sustituto. Esta palabra habla de eso, está haciendo referencia a eso. Es decir, alguien tenía que quedar en la cruz, tenía que ir a la cruz, ¿ya? Entonces es como el cual se dio a sí mismo, es decir, yendo a la cruz y reemplazarnos a nosotros. Y otra vez aparece el por todos, ¿ya? Asimismo en rescate por todos. Y la otra vez yo hice un pequeño comentario sobre esta palabra, esta preposición por. Y justamente ese por ahí no le está otorgando ningún valor y ninguna atribución al todos. Todos, la palabra que sale, ¿cierto?, por todos, que podríamos decir la humanidad, son los beneficiarios. ¿Ya? Ese por todos son los que son beneficiados. ¿Con qué? Con ese por. Porque el por tiene que ver con el sustituto, con el reemplazante, con el que no, yo voy, ustedes no van, yo voy. Entonces, ese por está engrandeciendo al que hace el rescate. ¿Ya? Espero no enredar el tema, pero estoy tratando de graficar y de expresar la gloria que hay en el sacrificio de Cristo, que va más allá del hombre en sí, sino algo poderoso, hecho, preparado desde antes que nosotros existiésemos. ¿Ya? Una muerte perfecta, un rescate perfecto, un sacrificio perfecto,
una ofrenda perfecta, la ofrenda para poder aplacar la ira de un Dios perfecto. Hay otra forma de describir el rescate o la redención, otra palabra, y esta palabra es comprar, que es justamente del griego exagorazo, que ya lo habíamos visto. Entonces, cuando se habla de comprados o comprar, se está hablando de exagorazo, que es una palabra que también se usa para redimidos o redención. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 20. Porque habéis sido comprados, exagorazo, por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Otra vez, esta palabra, comprados, hace la misma referencia a redimidos. Es decir, aquí hace referencia al precio, ¿no es cierto? Comprados por precio. En el mismo 1 de Corintios, un capítulo más adelante, capítulo 7, verso 23, 1 de Corintios capítulo 7, verso 23, por precio fuisteis comprados, otra vez. No os hagáis esclavos de los hombres. Es interesante. Aquí otra vez usa la palabra exagorazo. Por precio fuisteis comprados. Es como decir, fueron redimidos. No os hagáis esclavos de los hombres. Fueron librados de la esclavitud, porque eso es lo que uno podría entender por lo que dice el texto. No os hagáis esclavos de los hombres. Ya no son esclavos, no se hagan esclavos de los hombres. Muchas veces, hermanos, nosotros vemos estas enseñanzas a la ligera, pasamos muy rápido en esto, pero si nos detuviéramos y pidiéramos al Señor que nos diera comprensión mayor, veríamos que hay una tremenda verdad en todo esto. Hay una tremenda ganancia para nuestras vidas. Cuando hablamos de la redención, estamos hablando del propósito eterno de Dios. Todo lo que hemos estado enseñando tiene que ver con el propósito eterno de Dios. Por eso no debemos desechar nada, ninguna enseñanza. Todas deben ser tomadas con mucho cuidado y pedir al Señor que nos puedan y nos brinden esa claridad, esa luz para conocerle más. Entonces estos dos textos últimos que leímos hablan, hacen referencia al precio, ¿no es cierto?, que es el precio del rescate o el precio para ir a comprar, en este caso, a cada uno de nosotros. Ahora, paréntesis, amados, la verdad es que nosotros no valemos, andamos por ahí con los pajaritos, porque hartos pajaritos podrían tener el valor que tenemos nosotros. En realidad no valemos nada. Es insignificante nuestro valor. Pero se pagó un gran precio. Es como una contradicción. Por un lado no tenemos ningún valor, lo hemos dicho, y por otro lado se pagó el valor más alto, el monto más alto para rescatarnos. Es que justamente el precio de nuestro rescate no radica en cuánto valemos nosotros, sino que radica en la ofensa, en la dimensión de la ofensa frente a Dios. Tiene que ver con cuánto se ha ofendido a Dios, a un Dios justo, perfecto, santo, puro. Entonces, por eso leí al principio, en base a esta ofensa ha debido ser el sacrificio, el derramamiento de la sangre en este caso, el gran precio para que nos compraran, no por el valor nuestro, sino por la ofensa a Dios. Entonces, aquí está un sacrificio que nadie más lo iba a hacer para una demanda que nadie podía cumplir.
Porque ninguna persona y nada en este mundo podrá jamás tener la suficiente pureza en sí mismo para poder agradar a un Dios puro, cuya dimensión de pureza nosotros no somos capaces de entender. Entonces, el precio no está relacionado con lo que valemos nosotros, sino con la ofensa, con el daño que se le ha generado, con la deuda que ha quedado para con Dios. Ese es el punto. Entonces, claro, uno lo mira y ahí lo comprende y dice, claro, eso hace sentido. Entonces concuerda con todo lo que hemos venido hablando. No sé si abrí un paréntesis para eso, pero lo cierro igual. Entonces podemos ver que ha sido Cristo y por medio de su sangre quien ha pagado el rescate, quien nos ha redimido, nos ha comprado. Esto es para los que hemos creído en el Evangelio de nuestro Señor. La pregunta justamente que ahora nos debemos hacer es ¿para qué entonces Dios nos ha rescatado? Si éramos tan inmundos, éramos por naturaleza hombres y mujeres inclinados a hacer el mal. Bueno, no debemos perder de vista en ningún momento el hecho de que Jesús es la ofrenda, justamente lo que estaba hablando, es la ofrenda para aplacar la ira de Dios. Porque si perdemos de vista esto, la pregunta que estoy haciendo no tendría mucho sentido. Entonces, el rescate tiene que ver con Dios. Ahora, si nos detenemos a entender los textos que hemos leído, nos daremos cuenta de algo que se va comprobando en toda la Escritura. Y es que en todos estos textos que hemos leído y que leeremos, primero, no hay una intervención o una participación alguna de la humanidad. Ya lo vimos, no hay forma de redimirse a sí mismo. Y en segundo lugar, todas las palabras y las que hemos leído ya de redención, tanto el hebreo como el griego, hablan de una acción que conlleva a propiedad. Yo quería hablar de esto para introducirme en lo que voy a hablar después. Es decir, que en todos los casos, lo que ha sido rescatado, o que ha sido libertado, o que ha sido salvado, o que ha sido comprado, o que ha sido redimido, como ustedes quieran, como la Biblia así de varias formas lo dice, no queda en un estado neutral. ¿Ya? Hay que estar clarito con esto. No queda en un estado neutral. No queda a su propio haber lo que se ha comprado, lo que se ha adquirido por precio. ¿Ya? Es salvado o hecho libre o, ¿no es cierto?, comprado para Dios. Y aquí está el tema, hermano. Es decir, se nos dio la libertad, como habíamos leído, Él abrirá, ¿no es cierto?, las cárceles de los que están presos. Pero esta libertad no es conforme a lo que la humanidad cree y ha creído por siglos. Y muchas veces nosotros tenemos un mal concepto de esta libertad. De repente hay mucha gente que habla, yo soy libre, así que déjenme a mí, no. No se trata de que ahora que somos salvos o que somos libres, haremos lo que queramos, o lo que nos parezca bien, o lo que nos guste. Porque según estos textos, no es esa la finalidad de la redención. Ya que en esta redención, ya que esta redención nos lleva ahora de la mano, presten atención, queridos, nos lleva de la mano de aquel que nos ha redimido, rescatado, librado, salvado, comprado. Pues nadie
compra algo y lo deja donde no lo ve ni le sirve. O lo deja a su haber, o lo deja en un estado neutral. Todo lo contrario, lo que se ha comprado ahora le pertenece a quien ha pagado. Es decir, tendrá un uso, o un servicio, o prestará una utilidad, ya que hay un dueño. Entonces, esta libertad, producto de la redención, no está basada en romanticismos, ni en humanismos, ni menos en temas filosóficos. Queridos, es algo que va más allá de los pensamientos de los hombres. No se puede digerir, no se puede comprender humanamente. Y cito, como dice Isaías capítulo 55, versos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Yahweh. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Por lo tanto, cuando nosotros le hablamos a alguien, sí, pero lo que le decimos al mundo común, a la gente común, sí, pero tu libertad no tiene nada que ver con lo que la Biblia dice que es libertad. Es más, la libertad de los hombres es esclavitud, no es libertad. No, ya lo hemos visto, lo hemos comprobado por las Escrituras. No existe la libertad en las tinieblas. No hay. El hombre que no cree en el Señor, que vive sin Dios y que dice que Él es libre, Él es esclavo de esa idea o de esa filosofía con la que entiende lo que es la libertad. Ya que ya vimos que estaban los esclavos y estaban los libres, ¿se acuerdan? La vez pasada. La libertad de la que habla el Señor, la libertad de lo que la Biblia nos enseña, no radica en el hombre. Es raro entenderlo, porque bueno, si hicieron libre a la humanidad, entonces, ¿de qué estamos hablando? No, esa libertad es otorgada para hombres que habían estado esclavos, hombres y mujeres. Está otorgada para obedecer a quien antes no podíamos obedecer por nuestra naturaleza. Entonces, lo que debe ocurrir ahora para que el fin de nuestra redención se cumpla, es decir, ¿para qué nos compraron? Porque literalmente eso es, hermano. Fuimos comprados. Y el valor que hoy día poseemos es a causa de aquel quien nos compró. Él nos ha dado un valor, ya que Él nos ha puesto en lugares celestiales. Pero Él nos puso ahí. O sea, es como somos los utensilios en el templo, en la casa de Dios. Y en donde Él nos ha puesto ahí, ese es el lugar de honor. Brillamos, estamos bonitos ahí, pero porque Él nos puso ahí. Fuera de eso seríamos basura. Entonces, lo que ocurre ahora con esta redención, que vuelvo a decir, hermano, yo toqué esta palabra redención, esta parte de la doctrina de la redención, para hacer la introducción a lo que voy a hablar ahora, ¿ya? Porque de la redención tenemos mucho más que hablar todavía. Yo cité un texto la vez pasada para referirme a algo que es lo que quiero que compartamos también en este día. Y es que el Señor ha hecho, y lo seguirá haciendo, una nueva creación. O, como algunos le dicen, y como la Biblia también lo dice, y lo vamos a ver, una regeneración.
o nacer de nuevo. Entonces, la redención más esto que vamos a hablar ahora nos van a llevar a entender de que nosotros tenemos una función. Debemos obedecer, debemos cumplir esos mandamientos, porque el fin de esto es poder llevar la vida de Cristo, ¿verdad? Propósito eterno de Dios, ser hechos conforme a Cristo. Bueno, para poder llevar la vida de Cristo, entonces debemos ser hechos de nuevo, o ser una nueva creación. Vamos a leer de nuevo Juan capítulo 3, del verso 1 al 13. Juan 3, verso 1 al 13. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Como lo dije la otra vez, vamos bien. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Una pregunta capciosa por parte de Nicodemo, porque era uno de los príncipes. Entonces, Nicodemo ahí se la dio de canchero y quiso pillar al Señor. A lo cual el Señor ni siquiera le responde, porque dice: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Ahí ya Nicodemo había bajado la guardia. Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? Pobre Nicodemo. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y termina diciendo: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Había descendido del cielo, pero estaba en el cielo. ¿No es cierto? Es decir, para ser muy breve en este texto, Nicodemo, si tú no naces de nuevo, porque lo que tú eres no sirve, tú no podrás entrar al reino de los cielos. Estás fuera. Porque el único que puede subir al reino de los cielos soy yo. El mismo que ha descendido del cielo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? A ver, explíquenmelo. Claro, Jesús es el único autorizado a entrar al reino de los cielos, a ir al cielo. Bueno, y todos nosotros entonces, si no hemos sido hechos conforme a Cristo, no podremos entrar. Si no hemos nacido de nuevo, no podemos entrar. Porque solo la vida de Cristo podrá entrar. Es decir, si nosotros no nacemos de Él, no nacemos de Dios, si no llevamos su vida, su eternidad en nosotros, no entraremos jamás, no podremos subir al cielo. Entonces Jesús le está diciendo a Nicodemo: te conviene, Nicodemo,
Te conviene lo que yo te estoy hablando, te conviene porque no vas a poder entrar al cielo. Tienes que ser como yo, en el fondo, le está diciendo. Debes ser como yo. ¿Ya? Veamos algunos textos. Romanos capítulo 8, versos 28 y 29. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Raúl temprano hizo mención de este texto. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Propósito, ¿verdad? Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, que había que ser hecho conforme a la imagen de Cristo. Lo mismo que Jesús le está diciendo a Nicodemo en lo que habíamos leído anteriormente. Tienes que nacer de nuevo, tienes que ser hecho de nuevo. Si no eres hecho de nuevo y no llevas la imagen de Cristo, no podrás ver a Dios jamás. Otra cosa que sucede naturalmente al ser rescatados, al ser alcanzados por el Señor. Colosenses capítulo 3, verso 9 y 10. Colosenses 3, verso 9 y 10. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Verso 10. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Aquí tenemos otra forma de describir esta nueva vida, este cambio, esta transformación. Viejo hombre que ya está despojado y del nuevo hombre, como dice el verso 10, y revestido del nuevo. Es decir, había un viejo hombre o una vieja humanidad y ahora hay una nueva humanidad, un nuevo hombre. Porque Dios, el Señor, no reciclará al hombre. No lo va a parchar, no lo va a remendar. ¿No es cierto? No va a poner un pedazo de paño nuevo en un vestido viejo. Es decir, no va a poner de su verdad, de su gloria, en algo que está viejo, que no sirve. Va a dar una vestimenta nueva. ¿Por qué? Porque lo que hay en el mundo, lo que es la humanidad, en su contexto general, ya lo hemos visto, no sirve. No hay ningún valor, se hizo inútil, se perdió, se descompuso completamente. No hay nada bueno, dice, ya lo hemos leído un montón de veces. Es decir, si miramos, decimos, ¿qué podemos rescatar? Nada. A ver, ¿podríamos rescatar esto? No, nada. No hay nada que rescatar para poder arreglarlo. Entonces, el hombre, ¿qué debe hacer? Debe nacer de nuevo. Dios tiene que engendrarlo, como ya lo vamos a leer más adelante. Por eso que somos hijos de Dios. Y también debemos meditar en esta palabra, hijos de Dios. Y no hijos del diablo, como ya lo leímos la vez pasada. Entonces, el hombre tiene que ser hecho conforme a la imagen de su Hijo, lo que estábamos leyendo en Romanos. O el hombre tiene que ser ahora un nuevo hombre, y ya no el viejo hombre. Pero el texto dice, habiendo despojado del viejo hombre, con sus hechos, es decir, con todo lo que tenía, ya no está. Esa naturaleza que nos inclinaba al mal, ya no está. Y aquí, este es un punto de controversia en la teología. Y de hecho, cuando nos escuchen ahí por la red, seguramente vamos a tener algunos problemas. Porque son muy pocas las personas
que creen que realmente ese nuevo nacimiento es literal, es decir, que la naturaleza maligna, pecaminosa que había en nosotros ya no está. Fue extirpada, fue sacada de raíz completamente, porque de lo contrario no seríamos una nueva creación, seríamos un reciclaje, un 99,9% nuevo, pero un 0,1% de lo antiguo. Entonces no es nuevo, no está hecho de nuevo, no nació de nuevo. Entonces nosotros creemos por estos textos y por otros más que vamos a ver, que esa naturaleza pecaminosa que tenía una inclinación al mal ya no está en nosotros, en el Hijo de Dios no está. Y que en su momento estudiaremos por qué Pablo dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Que se ha sacado de contexto, ¿verdad? Pero que no tiene nada que ver con pensar que el hombre que ha sido alcanzado por Dios de una forma milagrosa, sobrenatural y poderosa, aún carga en su interior con esta naturaleza maldita e inclinada al mal e imputada a través, ¿no es cierto?, de Adán por el pecado en el huerto. No es así. Porque el ser hechos de nuevo nos está diciendo que la obra de Cristo es perfecta y tiene un alcance total, global en nuestra vida. Entonces, hay un nuevo nacimiento. Somos hechos conforme a la imagen de Cristo. Es decir, ya no es la imagen de Adán, sino que la imagen del postrer Adán. El primer Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu viviente. Nosotros somos hechos conforme al postrer Adán, a la imagen de Cristo, de espíritu, hechos de nuevo. Hemos sido despojados del viejo hombre y nos hemos revestido y nos revestimos todos los días del nuevo hombre. No es que ese nuevo hombre va a aparecer de repente, no, que ya estamos ya somos el nuevo hombre, pero que nos iremos renovando cada día en este nuevo hombre hasta el conocimiento pleno, ¿ya? Que es la santificación. Vamos a leer un último texto más. Efesios capítulo 2, verso 10. Dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo. Tal como Jesús le está diciendo a Nicodemo: tienes que nacer del agua y del espíritu, de mí. Bueno, nosotros somos hechura suya, creados en Cristo, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Ya? Dice, somos hechura, pero si nosotros ya estábamos, ya existíamos, ¿cómo? Y fuimos creados, como si nosotros ya éramos. ¿Por qué habla de esta forma el apóstol? Porque está hablando de la vida, de la nueva vida, del nuevo nacimiento, de la regeneración, del nuevo ser que ha comenzado desde cero, tal cual como un niño, un nuevo nacimiento, una nueva creación. Por eso que dice que somos hechura de Él. ¿Quién nos hizo a nosotros? Fuimos engendrados, fuimos hechos hijos de Dios, por voluntad de Dios, ¿verdad? Al oír la palabra. Ahí nacimos. Ese es nuestro nacimiento. Entonces, es una hechura nueva. Fuimos creados en Cristo. Y lo de antes era tiniebla. Pero ahora lo que somos, esto ha sido creado en Cristo. Es nuevo. Y entre paréntesis,
Después dice, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Redención, rescate, lo que hablamos al principio. Para esto está sucediendo todo este cambio, este nuevo hombre, esta redención, para hacer las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, para llevar la vida de Cristo. Porque la creación antigua, el hombre antiguo, el viejo hombre, no sirve, no puede y podrá llevar la vida de Cristo. Por lo tanto, no podrá entrar al reino de los cielos, como le dice el Señor a Nicodemo. Por eso, esto que no sirve tiene que ser hecho ahora como algo que sí sirva, que sí pueda llevar. Como ya lo leímos en Romanos, ¿se acuerdan? Romanos 8, que la carne no se puede sujetar a la ley de Dios. No tiene los argumentos para hacerlo. Tiene que haber un cambio, una transformación completa, no un maquillaje, no un arreglo de la persona, que es lo que hacen las religiones. Es una reparación. ¿Ya? Vamos a reparar nomás, a hacer algunos acomodos, cambiarle ropa, un buen vocabulario, en algunos casos metámosle una Biblia bajo el brazo, en otros démosle unos ramos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no sirve, eso no es evangelio, eso no es una nueva criatura, no es. Porque lo que Dios hace es cambiar a ese hombre inmundo, a esa mujer inmunda, en un hombre y una mujer pura, santificada por la palabra de Dios. Y esto gracias al sacrificio hecho una vez y para siempre en la cruz. Leamos el último texto por hoy. Gálatas capítulo 6, verso 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Ya? ¿Qué es lo que vale en Cristo? Oye, no, es que los de la circuncisión, no, los de la incircuncisión. Si estas dos cosas son disputas y conversaciones meramente humanas y religiosas, no tienen ni un provecho. Lo que cuenta para Dios es una nueva creación, que es lo que sucede por el Evangelio de Jesucristo. Cuando el Evangelio llega a alguien, hace una nueva creación. Nosotros éramos parte de la creación caída, de la creación de pecado. Pero la nueva creación, lo que hoy somos, es una creación divina. Voy a usar una palabra, a lo mejor no es la correcta, pero para graficar. Esta creación de acuerdo a los estándares de santidad de Dios. No sé si es la mejor palabra, pero para graficar un poco. Es una creación, es un nacimiento nuevo, es una nueva hechura, una nueva creación, pero conforme a la imagen de Cristo, conforme a la imagen del Hijo de Dios. ¿Por qué? Para poder ser gratos, para poder ser recibidos por Dios como hijos también. Porque Dios como Padre no tendrá jamás hijos de dos cepas, de distinta raza, de distinta genética. Imposible. Dios tiene una sola clase de hijos, una sola línea, un solo linaje, que son los del linaje del Hijo, es decir, de Jesucristo. Entonces, antes hijos del diablo, como ya lo vimos, o hijos de ira, hijos de desobediencia, en pecado, hoy hijos de Dios, en obediencia, en santidad, en pureza, en humildad, en sencillez, en amor. Y iremos viendo otras cosas más adelante. Entonces, nos vamos acercando y vamos viendo más todavía
que la redención, menos entonces podemos pensar que ha radicado en nosotros, sino en el deseo perfecto de Dios. Por eso le hemos hablado, propósito eterno de Dios, lo que Él dispuso antes de que nosotros fuésemos, lo que Él ha preparado, de ser hechos conforme a la imagen de su propio Hijo. Pero para esto, lo que éramos tuvo que ser extirpado, tuvo que ser erradicado de nosotros, quitado, el cuerpo pecaminoso y carnal haber sido sacado, circuncidado en nuestro corazón. Y hay otras formas que hablan y describen esto. Lo veremos más adelante. ¿Ya? Así es que vamos a dejarlo aquí por ahora, pero sí pedirles, hermanos, que oremos al Señor y nos permita entender aún más lo que Él nos ha estado hablando. Y para aquellos que no conocen al Señor, decirles una vez más que este es el milagro, esto es lo grandioso del Evangelio, que ha hecho de gente inmunda, sin tener ningún mérito, al igual que los demás. Ha hecho de gente inmunda hoy gente santa, gente purificada por el lavamiento de Cristo. Gratuitamente, queridos, gratuitamente. No tuvimos que ofrecer ni un sacrificio, no pagamos ninguna manda en esto, no tuvimos que hacer ningún pacto para que el Señor nos rescatara. Fue por amor, fue por gracia, que vino y cortó las ataduras y se cumplió la palabra que nuestro Señor dice, que vino a darnos libertad, abrió la cárcel para que pudiésemos salir, vino, pagó el precio, nos compró en el mercado de esclavos que estábamos, nos tomó y por una acción nos sacó de Él, y trasladándonos desde las tinieblas a la luz, y hoy nos lleva con Él. Hoy vamos hacia el reino de Dios en Él, y además escondió nuestra vida en Él. Gratuitamente, gratis, sin cobrarnos nada, porque ¿qué podríamos haber dado? Entonces yo invito otra vez a aquellas personas que han estado oyendo, que le pidan al Señor, que abra sus ojos y venga al rescate también, en esa inmensa gracia que se ha desplegado en esa cruz. Hay espacio, hay lugar, hay rincones aún para resguardar y cobijar a miles y miles y miles de hombres y mujeres que han nacido, nacen y nacerán en esta tierra. Oremos al Señor. Acompáñenme, por favor, en una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos tu amor, agradecemos